Masejet Nedarim, Daf Bet Amud Aleph 2a, primera línea. Antes de comenzar a estudiar este Masejet, a ver el Daf de hoy, vamos a dar una pequeña introducción para lo que es Masejet Nedarim. ¿Qué significa Nedarim? Está escrito en la Torah, Ishki dor neder ladonai o ishava shevua leesor Israel nafsho lo yachel de baro kejol yotze mi piv yaase. En la Torah está escrito que hay dos tipos de compromisos. Cuando uno quiere hacer algo, quiere hacer un juramento, una promesa, hay neder, ¿sí? Neder es un voto espiritual, o sea, como una promesa que uno hace, o shevua, que es un juramento. ¿Cuál es la diferencia entre neder o shevua? Vamos a usar los términos neder y shevua siempre, por eso es importante tener claro qué significa neder y qué significa shevua. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Explico. Neder es, como mencioné, una promesa que la prohibición recae sobre el objeto. A diferencia de Shevuá, que la prohibición y el compromiso recae sobre la persona que hace el compromiso. Y explico. Cuando yo vengo y quiero venir y decir, este objeto quiero que esté prohibido para mí. Entonces, en este caso estoy prohibiendo el objeto para mí. Entonces, la promesa o el juramento recae ¿sobre qué? Sobre el objeto. Por eso, esto es determinado como ¿qué? Como neder, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero venir y decir, yo no puedo tener provecho de eso, o sea, la prohibición es sobre mí, eso ya es el concepto de Shevuá. Nuevamente, Shevuá y neder ambos son juramentos, promesas, la pregunta es sobre qué recae. Y normalmente, neder lo vamos a usar como promesa, vamos a traducirlo como promesa, y Shevuá vamos a traducirlo como juramento. ¿Ok? Tú lo estás determinando. ¿Qué? Tú lo estás Sí. determinando. Uno, sí, no hay diferencia. En ambos uno lo determina. La pregunta es si es sobre uno la prohibición o sobre el objeto. Y dejo claro, en este masejet vamos a hablar principalmente sobre nidre, lo que se llama nidre y sur. ¿Qué significa nidre y sur? Promesas de prohibición. Porque estamos hablando de que uno prohíbe algo sobre uno, tener provecho de algo. ¿Sí? Entonces uno dice, tengo prohibición, no quiero tener provecho de esa silla está prohibida para mí. Eso ya es el concepto de neder, la prohibición recae sobre esa silla, que yo tenga provecho de ahí. Pero obviamente todo es uno, ¿no? Y Shevuá es cuando uno dice, yo no quiero tener provecho de esa silla, que la prohibición recae sobre mí, ¿sí? Por lo mismo, una persona que quiere jurar o hacer una promesa de que no quiere tener provecho de un objeto que no me pertenece a mí mismo, sino a otra persona, entonces, si es neder, que recae sobre el objeto, uno no puede hacer un neder sobre un objeto de otra persona, una prohibición sobre el objeto de otra persona, sino únicamente va a poder hacer en ese caso que es Shevuá, que yo no puedo tener provecho de ese objeto que pertenece a la otra persona, lo que recae sobre uno mismo. Ok, esa es la diferencia principal que hay entre neder y Shevuá. Entonces, repito, neder recae sobre el objeto y Shevuá es un compromiso sobre la persona. Ok. Una persona puede prohibir sobre uno mismo un objeto de él mismo o un objeto de otra persona con lenguaje de Shevuá, como mencionamos. Igualmente, una persona puede prohibir un objeto de uno mismo para otra persona a través de neder. ¿Sí? Digo, este objeto que pertenece a mí, quiero prohibírselo a la otra persona, pero lo único que no se va a poder es prohibir un objeto de otra persona a otra persona, porque yo no puedo prohibir el provecho de un objeto que no me pertenece a mí, sino a otra persona, y prohibírselo a otra persona. Eso no hay manera. El resto, si es un objeto de otra persona a mí, se puede. Un objeto mío a mí se puede, y un objeto mío a otra persona también se puede hacer. ¿Sí? Dependiendo si es neder o shevuá, pero se puede realizar. Otra pequeña introducción que quiero dar es la siguiente. En el concepto de nedarim y shevuá, y shevuot, de votos, de promesas y de juramentos, ¿sí? Hay el concepto que se llama términos equivalentes. O sea, hay un lenguaje clásico para hacer el neder, ¿ok? Y hay unos términos que son equivalentes, que vamos a estudiarlos más adelante, pero la Mishnah nos enseña que términos equivalentes son efectivamente equivalentes en la halajá al lenguaje original. Aunque no se usó el lenguaje original para realizar este neder, lo que es kinuye nedarim, eso se llama kinuye nedarim, apodos de nedarim, o sea, términos equivalentes al original, es como si fuera que uno está diciendo el lenguaje original y recae completamente. Igualmente hay otro concepto que se llama yadot nedarim. ¿Qué significa yadot nedarim? La mano del neder, o sea, la shon ketua.
Cuando una persona da una declaración parcial, hace un neder, pero no completa la oración, sino dice parte. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. En este caso, el hecho que dice parte y es obvio que sigue la segunda parte, entonces, aunque no dijo la segunda parte, es como si fuera que se dijo. Pero es importante no siempre cuando se dijo la mitad, sino cuando se dijo la mitad y es obvio que se refería a la segunda parte, porque en Nedarim y Shevot es muy importante sacar de su boca lo que quiere decir. Entonces, en este caso nos enseña la Mishnah, vamos a ver la Mishnah, que Yadot Nedarim, ¿sí? O sea, declaraciones parciales, cuando es obvio la intención de él, y es obvio que si todo el mundo lo dice, aunque lo dice parcial, también recae. ¿Por qué se llama Yadot Nedarim, la mano del Neder? También porque las manijas de los Nedarim, como una olla, tiene manijas, uno agarrando la manija, agarra toda la olla. Aunque no está agarrando toda la olla, agarrando la manija, agarra toda la olla. Aunque no está sosteniendo la olla, el hecho que agarra la manija, agarra toda la olla. Igualmente aquí el hecho que dice Yadot Nedarim da una declaración parcial, aunque no dice todo, también recae. En diferentes casos que vamos a ver en este Masejet. Ok. Dice la Mishnah, Kol kinuye nedarim ke nedarim, vaharamim ke haramim, veshevuot ke shevuot, venezirut ke nezirut. La Mishnah empieza hablándonos de lo que son apodos de nedarim, términos equivalentes al lenguaje original de nedarim. ¿Sí? Y la Mishnah nos dice lo siguiente. Un segundito. Sí. La Mishnah nos dice así. Cualquier apodo, cualquier término equivalente a un neder es igual a un neder original. O sea, el hecho que es un término equivalente es igual a un neder original. Por ejemplo, el neder original, es decir, este pedazo de pan está prohibido para mí como un corbán. Que un corbán una persona no puede tener provecho. Ese es el lenguaje original. Y en vez de decir eso, es un ejemplo, él dijo un término equivalente, no usó ese mismo lenguaje, sino dijo, esto está prohibido para mí no como un corbán, sino como un kunam. Kunam significa, es un apodo para corbán. Entonces básicamente dijo un término equivalente a corbán, pero no dijo el lenguaje original. Entonces estos términos equivalentes son como si fuera que dijo el original y recae y el pan queda prohibido, no puede tener provecho. Igualmente, los términos equivalentes a los haramim son como los haramim, ¿sí? ¿Qué es haramim? Haramim es un tipo de neder también, ¿sí? Es un tipo de neder. Un segundito. Pero la diferencia es de que la prohibición que hacen en el original es con el lenguaje jerem. Entonces, él en vez de decir jerem, dice jeres o jeref, dice lenguajes, términos equivalentes. Vamos a ver más adelante, Besat Hashem, en la Mishnah, en Daf Yud, en página 10. Pero de todas maneras también, términos equivalentes a nedarim realizados, o sea, términos equivalentes al lenguaje de haramim, que vamos a ver los ejemplos, que en vez de jerem se dice jeres, jeref, no sé qué, también es como si fuera como el término original de jerem, no hay problema. Igualmente, términos equivalentes a juramentos, a shevuah, ¿sí? También es como el lenguaje original. Y vamos a ver ejemplos también más adelante en Daf Yud. Y por último dice la Mishnah que los términos equivalentes al lenguaje original de Nezirut, que es Nezirut, una persona que dice voy a hacer un nazareo, no voy a tomar vino, no me voy a cortar el pelo, etc. Aunque no usa el mismo lenguaje, por ejemplo, no dice Areni Nazir, voy a hacer Nazir, sino Areni Nazik, que es un término equivalente a Nazir, vamos a ver más adelante, también recae, es como si fuera que dijo el lenguaje original. O sea, básicamente la Mishnah nos empieza hablando sobre los términos equivalentes a lo original y nos dice que ya sea en Nedarim, ya sea en Haramim, que es otro tipo de Neder, ya sea en Shevuot, Shevuah, o ya sea en Nezirut, aunque no se usó el lenguaje original, sino términos equivalentes, es como si fuese que se usó el término original completamente. Y no decimos que únicamente cuando dice ese lenguaje de la Torá, ese lenguaje que está escrito en el original, solo ahí recae. Así dice la Mishnah en la primera parte. En la segunda parte de la Mishnah viene y dice lo siguiente. ¿Qué es Yadot Nedarim? Que es la segunda parte que mencionamos en la introducción. ¿Qué es las manijas de los Nedarim? Las manos de los Nedarim. ¿Sí? ¿Qué es esa determinación parcial? Esa declaración parcial que uno hace. Dame un ejemplo de eso, dice la Gemara. Dice la Mishnah, perdón. La Mishnah dice así. Haomer la Javero. Mudrani mimcha, mufreshani mimcha, merujakani mimcha, sheani ojeleja, sheani toem leja, asur. Menudani leja, Rabbi Akiva, haya jokech bezele ahmir. Dice la Mishnah, te voy a decir, por ejemplo, una persona que dice, yo estoy areni mudar mimcha. ¿Qué significa mudar? Neder de ti. Una persona le dice a su compañero, yo tengo neder de ti, o sea, no puedo tener provecho de ti. O le dice separado de ti.
yo de ahora en adelante voy a estar separado de ti. O le dice, alejado de ti, en que ¿qué? Que no voy a comer lo que tú comes, o que no voy a probar lo que tú comes. En este caso dice la Gemara, aunque no mencionó, un segundito. Sí, en este caso, aunque no mencionó claramente, tengo prohibido sobre mí, recibo sobre mí una prohibición de tener provecho de ti, de comer lo que tú comes, de probar lo que tú comes, de probar lo que tú pruebas. Aunque no mencionó el lenguaje claramente de prohibición, sino nada más dijo, estoy alejado de ti, estoy separado de ti en comer lo que tú comes, en probar lo que tú pruebas. No mencionó claramente prohibición. Esto es como Yadot. Ese es el concepto de Yadot, que aunque dio una declaración parcial, porque no mencionó claramente todo el concepto de Nedarim, de nuestra Maseret, como dijimos, es Nidre y Sur, prohibir sobre uno algo, aunque no mencionó claramente, esto lo prohíbo para mí, prohíbo su provecho para mí, sino dijo, me separo, me alejo de tu comida, de lo que tú comes, de lo que tú pruebas, de no sé qué, pero no le dijo claramente un lenguaje de Isur. Esto es el concepto de ¿qué? De Yadot Nedarim, de declaraciones parciales. Esto es uno de los ejemplos, que aunque no dijo claramente esto, es el hecho que dio una declaración parcial y no mencionó el isur, no mencionó la palabra prohibición, recae y sirve. Y por último dice la Mishnah, ¿qué pasa si dice menudé nileja? Estoy menudé de ti en probar lo que tú pruebas, comer lo que tú comes. Dice la Gemara, dice la Mishnah, en este caso no es tan claro, porque el lenguaje menudé viene de la palabra nitui, y nitui viene de puede ser dos explicaciones, o excomulgación, nitui, o alejado. Entonces, si es alejado, si es un tema de neder, me alejo de esto para no tener provecho. Estoy alejando, estoy prohibiendo eso sobre mí, como dijimos antes, un ejemplo así. Pero puede ser también que se refiera a nitui, excomulgación no tiene que ver con neder. Entonces, dice la Gemara, Rabbi Akiva tenía mucha duda en esto que hacer y él determinó por la duda que vamos a ser estrictos de que en caso que dijo así, efectivamente decimos, aunque no está 100% prohibido, pero hacemos jumbrá, como vamos a ver en la Gemara. Así opina Rabbi Akiva y opina que ¿qué? De que efectivamente recae este lenguaje como Yadot Nedarim, ¿sí? Como determinaciones parciales cuando no son tan claras. Y esto es la opinión de Rabbi Akiva. Vamos a ver más adelante en la Gemara que Jamim discuten. Muy bien. Dice la Gemara, Kol kinuye nedarim kindarim. Maishnaga benazir de lo katani leule julu. Umaishnaga benedarim de katani le julu. Dice la Gemara, en la Mishnah nosotros nos enfocamos en dos cosas. En la primera parte de la Mishnah hablamos de ¿qué? Hablamos de Kinuye Nedarim, apodos de Nedarim, o sea, términos equivalentes al lenguaje original del caso. Y dijimos varios ejemplos. Términos equivalentes a Nedarim son como los mismos Nedarim originales. Después dijimos, términos equivalentes a Haramim son como los Haramim originales. Los términos equivalentes a Shevuah son como la Shevuah original. Y los términos equivalentes a Nezirut, a Nazir, son equivalentes al Nazir original, al lenguaje Nazir original. Y se llamará un segundo. En Masejet Nazir, sí, en Masejet Nazir, que hay un tratado completo que habla de Nazir, lo único que me menciona cuando viene y me habla sobre términos equivalentes, me habla sobre lo que está hablando ahí. ¿Qué es lo que está hablando ahí Nazir? Y me dice, Kinuye Nazir, ¿qué Nazir? Kinuye Nezirut, ¿qué Nezirut? Y nos dice, ya que está hablando Masejet Nazir de Nazir, no dice, los términos equivalentes a Nazir son como el lenguaje original de Nazir. Y no me dice más ejemplos. ¿Y por qué aquí en Masejet Nedarim, que habla nada más de Nedarim, debería decirme el ejemplo de repente que Kinuye Nedarim que Nedarim, y Kinuye Shevuot que Shevuot, que el término equivalente de Nedarim es como Nedarim, y los Shevuot es como Shevuot, y de repente también Haramim, como vamos a ver más adelante? Pero ¿por qué me tienes que decir en nuestra Mishnah que habla de Masejet Nedarim y no habla de Nazir? ¿Por qué me tienes que decir que también los términos equivalentes a Nezirut son como Nezirut? De la misma manera que Masejet Nazir, cuando tú me hablas ahí me dices términos equivalentes de Nazir únicamente son iguales a los originales de Nazir, y no me dices lo de Nedarim, aquí también Masejet Nedarim, no me digas lo de Nezirut, pregúntale a Gemara. Dice la Gemara, Mishun de Neder, Ushua, Ketibi, Gabeadadi, Tani Tarten, Tani Tarten, Tani Lekulu. Dice la Gemara, tienes razón, buena pregunta, pero ya que de por sí aquí tienes que determinar dos ejemplos de Neder y Shevuah y decir que los términos equivalentes son de Neder, son igual al Neder original y los términos equivalentes a Shevuah son igual al original, si ya tienes que decir dos ejemplos, porque nuestro tratado habla de Nedarim y de Shevuot, ¿sabes qué? Te menciono ya de una vez los otros dos casos, que es que Haramim y también el de Nezirut. Dice la Gemara, entendiendo esto, Velitni Kinui Shevuot Batar Nedarim. Si es así que lo más importante es Neder y Shevuah, entonces, ¿por qué tú no me dices primero los Kinuye Nedarim? Un segundito.
Sí, ¿por qué no me dices Kinuye Nedarim que Nedarim? El orden de la Mishnah, repito, ¿cuál es? Que los términos equivalentes de Nedarim son válidos. Después me dice, los términos equivalentes a Haramim son válidos. Ese es el segundo caso. Tercer caso, términos equivalentes a Shevuot son válidos. Y por último, términos equivalentes a Nazir son válidos. Dice la Gemara, según lo que tú me acabas de decir, que la razón que dices todos estos ejemplos es porque lo principal que necesitan es Neder y Shevuot. Entonces, ¿por qué dice ese orden? Debería decir primero, términos equivalentes a Nedarim son válidos, y después términos equivalentes a Shevuot son válidos, que son los dos principales, y después Haramim y después Nezirut. ¿Por qué primero Nedarim, después Haramim y después Shevuot y después Nazir? ¿Por qué así en ese orden? Dice la Gemara, hay de Tani Nedarim de Mitzal Heftzale, Tananami Haramim de Mitzal Heftzale, le apuque Shevuot de Kazar Nafshem min Heftzah. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué dije primero Nedarim, después Haramim, después Shevuot y solo después Nazir, y no dije Nedarim, Shevuot y después Haramim. ¿Por qué no dije primero esos dos que son los principales? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Como explicamos en la introducción, Neder, ¿qué es Neder? Cuando una persona se prohíbe el provecho de un objeto, pero la prohibición recae sobre el objeto. Muy bien, el objeto queda prohibido. Haramim es igual. Cuando uno hace jerem, ares de jerem alay, recae la prohibición. Cuando uno hace jerem, recae sobre la prohibición sobre el objeto. A diferencia de Shevuah, que recae la prohibición sobre ¿qué? Sobre uno mismo. Dice la Mishnah, dice la Gemara, la razón que fue este orden es, ya que empezó con Neder, yo te quiso decir otro caso, otro ejemplo de algo que recae sobre el objeto. ¿Cuál es el otro ejemplo? Jerem, haramim. Y después que ya te mencionan los dos, te menciona Shevuot, que es el próximo principal que está en nuestra Mishnah, que habla nuestro tema de nuestro Masejet, que va sobre la persona misma. Dice la Gemara, ok, pero tengo otra pregunta aquí en la Mishnah. Patach bekinuim, kol kinuye nedarim, umefaresh yadot, haomer la javero mudarani mimcha, vetu yadot inshe. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Tengo otro problema en nuestra Mishnah. Escuchen bien cuál es el problema que tiene en la Mishnah, en la Gemara ahorita. La Mishnah empezó, en la primera parte de la Mishnah, hablándonos de qué? Del concepto de kinuim. ¿Qué significa kinuim? Términos equivalentes, ¿sí? Apodos, términos equivalentes al original. Y nos dice la Salahot, todos los términos equivalentes son como el original. Esto aplica en Neder, esto aplica en Jerem, esto aplica en Shevuah y esto aplica en Nezirut. Y no nos dice ejemplos. Yo les di ejemplos, pero la Mishnah no nos dice ejemplos. Después, en la segunda parte de la Mishnah directamente nos dice ejemplos de Yadot. ¿Qué es Yadot? Declaraciones parciales. Sí, la manija, lo otro que mencionamos. Mudarani mimcha, sí, no sé qué, dice ejemplos. Espera un segundo. Tú me dijiste la alajá de Kinuim al principio, la primera parte, que los términos equivalentes, que es Kinuim, términos equivalentes, que los términos equivalentes son iguales a los originales. Antes de proceder a darme ejemplos de Yadot, de otro tema, dame ejemplos de Kinuim. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué la Mishnah procede a darme ejemplos de Yadot? ¿Por qué la Mishnah procede a darme ejemplos de declaraciones parciales? Cuando no me ha dicho ni a la alajá. Me debería decir primero, después de hablarme de Kinuim, en Yadot debería decir, mira, la alajá en Yadot es que Yadot nedarim que nedarim. Que cuando son declaraciones parciales, sirven, recaen. Y después dame los ejemplos. No me digas directo los ejemplos cuando no me has dicho la alajá. Se van a dos preguntas. Y la Gemara explica lo siguiente. Airi behon, behasure mijasra beajiketani. Kol kinuye nedarim kendarim, Yadot nedarim kendarim. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad hay algo que falta en la versión al principio de la Mishnah, en la primera parte de la Mishnah. En verdad la alajá de Yadot, la alajá de declaraciones parciales, sí tiene que estar escrita, tienes toda la razón. Antes de dar ejemplos tiene que estar escrita. Y efectivamente tenemos que arreglar que la Mishnah, después de mencionar los kinuim, después de mencionar los términos equivalentes, ahí tiene que haber una línea que diga Yadot nedarim que nedarim. Que las manijas de los nedarim, las declaraciones, o sea, las declaraciones parciales de un neder, es como un neder. Y una vez te digo la salahot, se procede a dar los ejemplos. Pero todavía, Belifrosh Kinuim Berreisha, está bien, me solucionaste la segunda pregunta, pero todavía queda la primera pregunta pendiente. ¿Cuál es la primera pregunta pendiente que teníamos? ¿Por qué no me das ejemplos? Listo, me dijiste la alajá de Yadot y después ejemplos de Yadot. Pero ¿por qué no me das ejemplos antes de Kinuim? Porque la Mishnah empezó hablando con ¿qué? De Kinuim, de declaraciones equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué no me das ejemplos de eso? Antes de proceder a dar la segunda alajá y dar ejemplos de la segunda alajá. O sea, la Mishnah me dijo la primera alajá, la segunda alajá y ejemplos de la segunda alajá. ¿Por qué no me dices primera alajá, ejemplos de la primera alajá, segunda alajá y después los ejemplos? Haú de salik mine, haú me faresh berresha. Dice la Gemara, la regla es la siguiente. Cuando la Mishnah te dice dos alajot, siempre procede a darte ejemplos primero de ¿qué? De la segunda, de la última que te mencionó. Y después que acaba, más adelante en las próximas Mishnah Yud, en Daf Yud, vamos a ver ejemplos de la primera. Entonces la Mishnah nos dijo,
Kinuye Nedarim que Nedarim, apodos, o sea, términos equivalentes, es como el mismo Neder, es como original. Después me dice la segunda alajá que Yadot Nedarim que Nedarim. ¿Qué significa Yadot que Nedarim? Manijas de Nedarim, o sea, cuando haces una declaración parcial, no dices completa, es como si fuera Nedarim. Y después, que ya te dices esos alajot, empiezo a darte ejemplos por el último mencionado. Y la Gemara trae una prueba, que detran, Bame Madlikim, Bame Madlikim, en Madlikim vejule. Otra Mishnah, Bame Tomnim, Bame Tomnim, en Tomnim vejule. Bame Isha Yotza, Bame Na Yotza, Lotetze Isha. La Gemara dice, mira, 3 ejemplos de Masejet Shabbat. En Perek Bet, capítulo 2, está escrito, ¿con qué se puede prender la vela? Escúcheme la pregunta de la Mishnah. ¿Y con qué no se puede prender la vela? Y empieza la Mishnah diciendo desde qué no se puede prender la vela con tal y tal y tal. O sea, la pregunta primera fue con qué se puede prender y después con qué no se puede prender y los ejemplos después cómo procedieron con qué, con los que no se pueden prender. O sea, ya que se mencionó de último no se puede prender, se procede con ejemplos de no se puede prender. Siempre se dan ejemplos del último mencionado, después se vuelve a lo primero. Otra Mishnah, ¿sí? Está escrito Bamet Omnim o Bamet Omnim, si Atmaná. Atmaná es cuando uno quiere envolver una comida para que se quede caliente. Y no siempre se puede hacer con todos los materiales. Y la Mishnah viene y pregunta, ¿con qué sí se puede hacer Atmaná y con qué no se puede hacer Atmaná? En Shabbat estamos hablando, ¿sí? Y después, o sea, ¿con qué sí se puede hacer Atmaná? Y después, ¿con qué no se puede hacer Atmaná? Y la Mishnah responde, no se puede hacer Atmaná con tal y tal y tal. Pero un segundo, primero te mencioné con qué sí se puede hacer Atmaná. Vemos que siempre se explica y se da ejemplos de lo último mencionado. Y por último, está escrito también en Talmud, en Masejet Shabbat, Bamei Isha Yotza, con que una mujer puede salir y no hay problema de cargar en Shabbat, y con que una mujer no puede salir. Y dice la Mishnah, no puede salir con tal y tal y tal. O sea, primero se refiere a lo último mencionado, y después vuelve a lo primero. Entonces, igualmente aquí decimos lo mismo, que la Mishnah mencionó Kinuye Nedarim, que es Kinuye Nedarim, declaraciones equivalentes, después Yadot Nedarim, la alajá, y después te da ejemplos de Yadot, y solo después en las próximas Mishnayot vuelve a Kinuye Nedarim, a los términos equivalentes. Repito, para que quede claro, Kinuye es términos equivalentes, Kinuye Nedarim, términos equivalentes a Nedarim, y Yadot Nedarim es declaraciones parciales, o sea que no está siendo bien claro cuando menciona el Neder. Ok, dice la Gemara, Bejoleija de Patach lo mefaresh berresha, Beatran yesh nohalim umanjinim, nohalim velo manjinim, velo nohalim umanjilim, yesh mutarot le baaleem, vasorot de behemeem, vadorat de behemeem, vasorot de baaleem, velo mutarot de baaleem, vasorot de behemeem. יש תאונות שמן ולבונה, שמן ולא לבונה, ולא תאונות שמן ולבונה. יש תאונות הקשה ואין תאונות תנופה, תנופה ולא הקשה ולא תאונות הקשה. יש בכל הנחלה ואין בכל הכהן, בכל הכהן ואין בכל הנחלה, ואיזו בכל הנחלה ואין בכל הכהן. Aló, así pregunta la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Tú me acabas de decir que cuando la Mishnah te dice dos alajot o te pregunta dos cosas, siempre procede, y acabamos de comprobar, siempre procede que ¿qué? A explicarte la segunda mencionada. Y por eso aquí nuestra Mishnah, aunque se mencionó primero que Kinuim, Kinuye Nedarim, y solo después Yadot Nedarim, primero se explica Yadot Nedarim, que es el último que se mencionó. Dice la Gemara, no me cuadra. Y te voy a traer varias pruebas de varios lugares de que no es así. Primera prueba, en la Mishnah de Masejet Baba Batra, página 108. Está escrito que hay gente que hereda al otro y el otro le hereda a él. O sea, dependiendo quién muere. Hay casos de que, por ejemplo, papá e hijo. Si el papá fallece, ¿a quién hereda? Al hijo. Y si el hijo fallece, ¿quién lo hereda? El papá. O sea, hay casos de que la herencia es de un lado para el otro o puede ser también del lado viceversa. Y hay casos que heredan, pero no heredan, que pueden heredar de otros, pero no le heredan a otros. Por ejemplo, papá y mamá. ¿Sí? La mamá si fallece y tiene pertenencias, ¿a quién va? Al hijo. Pero si el hijo fallece, ¿a quién va? No a la mamá. ¿Sí? De todas maneras, así se quita en la Mishnah Masejet Batra. Hay casos de que una persona hereda y le hereda a la otra persona. Y hay casos de que una persona hereda y no le hereda a la otra persona. Y la Mishnah, después que dice eso, empieza a explicar los que heredan y le heredan a las otras. Un segundo, pero si mencionaste eso como primero y no como segundo, deberías explicar el segundo, según la regla que dijimos. Vemos de que no es así. Primera prueba. Segunda prueba, Masejet Yevamot, en la Mishnah Masejet Yevamot, página 84. Está escrito que hay mujeres que están permitidas para sus esposos, pero están prohibidas para su Yavam. En caso que se muera el hombre sin tener hijos, tiene que hacer ibum con el hermano del difunto. Está escrito que hay mujeres que están prohibidas, que están permitidas para su esposo y prohibidas para el Yavam, y hay mujeres que están permitidas para el Yavam y prohibidas para su esposo. Esa es la segunda opción. Y la Mishnah viene y nos explica primero la primera opción. ¿Cuáles son las mujeres que están permitidas para los esposos y prohibidas para el Yavam? Etcétera, etcétera. Vemos de que se mencionó uno, se mencionó dos, y después la explicación va sobre el primero y no sobre el último mencionado.
Próxima fuente, próxima prueba en contra de esto. La Mishnah Masejet Menajot, página 59. Minja es un corbán que se traía. Está escrito que hay minja, en la Mishnah está escrito que hay menajot que tienen aceite y leboná. Es un tipo de condimento. ¿Sí? Y hay otras que tienen aceite y no tienen leboná. Y después explica la Mishnah cuáles son las que necesitan aceite y leboná. O sea, primero explica la primera y no explica la última. Próxima Mishnah con una prueba en contra de esto. En la Mishnah Masejet Menajot, página 60. Está escrito ahí que hay korbanot, ¿sí? Que necesitan hagashá y no tenufá. ¿Qué es hagashá? Hagashá es que hay que acercarlos al altar, al mizbeach. Y tenufá es moverlos, ¿sí? Cuando lleguemos debemos explicar por qué se necesita, pero de todas maneras son dos cosas que hay. Dice la Mishnah ahí que hay korbanot que necesitan hagashá y no necesitan tenufá, y hay korbanot que necesitan tenufá y no hagashá. Y después explica la Mishnah cuáles son los que necesitan hagashá y no tenufá, o sea, explica primero lo primero y no explica lo último. Próxima prueba, próxima prueba, la Mishnah Masejet Bejorot, página 46. Está escrito que hay a veces primogénito para tema de herencia, ¿sí? Hay a veces una persona que es denominado como primogénito para tema de herencia y recibe ¿cuánto? Doble según la Torá. Y en ese mismo caso no es primogénito para temas de Pidyon Ben, de un cohen que va a ser Pidyon Ben. Sin embargo, hay temas de primogénitos, de que es para, a veces hay primogénitos que son al revés, que son para Pidyon Ben, pero no son para herencia. Y después de la Mishnah dice y explica cuál es el primero, cuál es el primogénito que es para herencia y no para Pidyon Ben. Vemos que primero se explica lo primero, no se explica lo último. Dice la Gemara. Entonces la Gemara básicamente pregunta que va contra lo que dijimos antes. Nosotros dijimos antes que en nuestra Mishnah mencionamos primero Kinuye Nedarim, después Yadot Nedarim, y después ya que mencionamos el segundo Yadot Nedarim, damos ejemplos de una vez de Yadot Nedarim antes de explicar lo primero y después, solo después volvemos a lo primero. Aquí vimos varias pruebas de que si se dice una y dos cosas, si después se explica que lo primero es lo primero. Dice la Gemara, Halel Mishum de Abshule, Mefaresh de Patach Beresha. Dice la Gemara, todas estas pruebas que me trajiste son buenas pruebas, pero son casos diferentes. ¿Por qué? Porque en todas estas Mishnayot hay 4 alajot. Primero hay una alajá, segunda alajá, tercera alajá, cuarta alajá, y varias alajot, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay muchas alajot, y te voy a empezar a explicar y dar ejemplos, ahí sí voy en orden. Primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero, cuarto lo cuarto. Pero cuando son nada más 2 alajot, como el caso de nuestra Mishnah, Kinuye Nedarim Kenedarim, y después Yadot Nedarim Kenedarim, cuando son nada más 2, como no hay tema de confusión, explico, te digo la alajá y después empiezo a explicarte el último mencionado. A diferencia del caso de estas mismas mencionadas, repito, que son 4 alajot, y ahí sí no empiezo por el último, porque si no vamos a confundir después el próximo para el tercero, después el próximo para el segundo, después el próximo para el uno, sino empiezo primero por lo primero. Dice la Gemara, pero no me cuadra todavía, porque vea bame bema yotza bamena yotza de lo avsha vekatani yotza begamal el alavdavka zimni mefaresh hau de patach beresha zimni hau de salig mefaresh beresha. Dice pero no me cuadra porque la Mishnah Masejet Shabbat página 51b dice con qué un animal puede salir en Shabbat y no se llama que es cargar, y con qué un animal no puede salir, ¿sí? Son 2 alajot nada más, 2, no son 4 opciones ni nada, son 2. Y aún así nos responde con que el animal sí sale, o sea, empieza primero con lo primero, aunque son nada más 2, dice la Gemara, no cuadra con lo antes, por eso dice la Gemara, no hay duda de que pueden ser las 2 opciones viables, o esta, o sea, cuando pueden ser las dos opciones viables, o esta, o sea, cuando me dicen 2 alajot, muchas veces la Mishnah decide dar ejemplos del segundo caso, porque ya acabó porque ya tocó ese segundo caso, o muchas veces la Mishnah decide dar ejemplos del primer caso, lo primero con lo primero. Tema Yadot aire de Atian Midrasha Mefaresh Lehon Beresha. Dice la Gemara, otra explicación, que por qué yo di ejemplos primero de Yadot antes de decir Kinuim, cuando la Mishnah menciona el primero Kinuim. ¿Por qué? Porque es más hidush. Porque Yadot, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Se aprende de una derashá. No es de lógica, no es así tan sencillo, a diferencia del concepto de Kinuim, de que los términos equivalentes, de que es lógica, de que sirve. O sea, por eso preferí darte ejemplos, preferí especificarte primero ejemplos de Yadot, que es mucho más hidush, mucho más innovador, mucho más nuevo. Dice la Gemara, pero si es así, Belifta Haden Beresha. Si es así de que es mucho más hidush Yadot, pues dime también la alajá de Yadot de primero. ¿Por qué no dices Kinuim, después Yadot y después ejemplos de... ¿Por qué me dices la alajá de Kinuim, la alajá de Yadot y ejemplos después de Yadot porque es más hidush? Si es más hidush, dime también la alajá de Yadot de primero. Miftach patach bekinuim de oraita beresha, veadar mefaresh yadot, te tiene midresha. Dice la Gemara, no te voy a explicar porque yo te quería decir primero una alajá que es sencilla, una alajá que es de oraita, que es vara, que es lógica, y después decirte una alajá que es hidush,
para decirte qué es más sencillo y qué no. Y después cuando te doy ejemplos, te invierto el orden. Primero te doy Yadot y después te doy Kinuim. ¿Por qué? Para enseñarte lo más hidush. Siempre es interesante escuchar lo más innovador. Entonces por eso empecé con las alajot sencillas, pero cuando te di ejemplos te empecé con las más con las más hidushim. Dice la Gemara, pero esto no es tan sencillo. Anija alemán de amar Kinuim lashon nochrim hem. El alemán de amar lashon shebadula em jajamim liot no derbo maika lememar. Dice la Gemara, tú me acabas de decir que los Kinuim son sencillos. Y por eso me dijiste lo que dijiste. Dice la Gemara, por un segundo. Vamos a ver más adelante que hay un mahloket Kinuyen Nedarim, términos equivalentes a Nedarim. ¿Qué significa términos equivalentes? Según una opinión es que se refiere a términos equivalentes es cualquier lenguaje. Te viene a enseñar a Jajamim que cualquier lenguaje es como el Neder original. Eso sí es lógica, porque si el Neder recae, como explicamos lo que significa Neder, si el Neder recae, ¿cuál es la diferencia si lo haces en hebreo o en español? Entonces, eso entiendo de que no es de que es mucho más sencillo, es Pashutis de la Torah. Pero según la opinión que dice que Neder, que Kinuye de Narim, ¿qué significa Kinuye de Narim? No nada más te viene a enseñar que se puede hacer en cualquier lenguaje, sino te viene a decir que se puede hacer inclusive en lenguajes de hebreo, pero lenguajes innovadores que Jajamim imponieron. ¿Sí? O sea, cosas nuevas, ahí es mucho más hitush, es algo muy innovador. Si no es correcto lo que tú me dijiste, es que en Kinuye de Narim es muy sencillo. Kikataniadot velav hisurem kamihasarle agdinami utnayadot kol yadot nedarim kenedarim mejor kinuim nedarim kenedarim velo em yadot haomel lajaverov velo em kinuim kunam kunach kunas. Dice la Gemara, tienes razón. Según esta opinión, de por sí, dice la Gemara, no está escrito en la Mishnah la halajá de Yadot. Nosotros preguntamos, no está escrito la halajá de Yadot, nada más ejemplos. ¿Qué tú me respondiste? Hay que aumentar la versión y di la halajá de Yadot. Si ya que hay que aumentar la versión y decir la halajá de Yadot Nedarim que Nedarim, no me lo digas en la mitad, sino dímelo al principio y así todo queda perfecto. Dime primero Yadot Nedarim que Nedarim, la versión, después Kinuye Nedarim que Nedarim y después dame ejemplos de lo primero. Entonces, según esta explicación, que efectivamente también Kinuye Nedarim es un hidush, que vuelve la pregunta, entonces ¿por qué se hizo de primero? ¿Por qué de segundo? ¿Por qué ese orden? Entonces podemos decir primero Yadot y después Kinuim y dar ejemplos efectivamente de Yadot, porque de por sí el tema de Yadot lo metimos nosotros en la Gemara, no está escrito en la Mishnah. Entonces cuando ya lo metes, mételo al principio y no hay problema según estas opiniones y todo queda solucionado. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.